Toda la habitación se encontraba encerrada en un silencio profundo. Apenas podía escucharse algún ruido en ella o filtrarse algún sonido del exterior. Parecía que en ese justo momento todas las cosas existentes se habían dejado de mover, pero no era cierto. Raquel Márquez sabía que el mundo seguía girando en su tranquilo eje, que todas las cosas seguían su curso y que nadie se había detenido, solo ella, pues el dolor en su pecho era gigantesco y no sabía cómo levantarse de la esquina de la habitación. Entonces, sin pensarlo, susurró, Señor, estoy demasiado rota. Hola, soy Ara Moses y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Han sido días buenos, con sus momentos y segundos no tan buenos, pero que reconozco que son esenciales para que el espíritu crezca y el alma libere todas aquellas heridas que encerró en su esencia. Por tanto, me gustaría iniciar este nuevo episodio confesando una idea. En ocasiones pienso que los seres humanos no somos tan diferentes de las plantas. Y es que las plantas no crecen sanas por accidente, sino que deben ser incomodadas para que prosperen. Es decir, hay que cambiarlas de maceta, sacudir sus raíces, exponerlas a la incertidumbre de una nueva tierra y a veces hay que tener la crueldad necesaria para arrancarle las hojas secas o podar ramas enteras. Para la planta, si estuviese consciente, este proceso debería sentirse como un ataque. Sin embargo, cualquiera que sepa de jardinería sabe que esa sacudida es un proceso vital porque es la única forma de obligar a la planta a expandirse, a sacarla de esa comodidad de la tierra que no tiene nutrientes y pasar a una nueva tierra con mejores condiciones. Así que si lo vemos bien y reflexionamos acerca de ello, nos damos cuenta que los seres humanos no somos tan distintos a ella. Hay momentos en la vida que se siente exactamente como esa poda agresiva, donde la vida, Dios, nos sacude, nos cambia de lugar y nos obliga a salir de una zona de confort que, aunque ya nos quedaba pequeña, era lo único que conocíamos. Y a pesar que es necesario, duele. Y la razón por la que duele es porque esa sacudida no solo se lleva lo que ya nos sirve, sino que nos despoja de cosas buenas que teníamos, estabilidad, certezas, personas que amábamos o la versión de nosotros mismos que nos hacía sentir seguros. Se lleva todas esas cosas que pasamos años construyendo, por lo que es muy difícil aceptarlo de inmediato y si alguien lograra hacerlo rápidamente, sería porque posee una profunda reflexión acerca de la vida, pero no significa que se salte el proceso. Y esto es muy importante entenderlo. Primero, el duelo no es un enemigo de la sanación, sino su primer paso. Y segundo, el duelo solo es un proceso psicológico, emocional y físico por el que pasamos tras sufrir una pérdida significativa. Y aunque la mayoría de las veces lo asociamos con la muerte de un ser querido, el duelo se activa con cualquier ruptura importante en nuestra vida. El fin de una relación, la pérdida de un trabajo, mudarse de país o, como dije antes, ver cómo se derrumba algo que tardamos años en construir. Ahora, siguiendo con la idea, lo más difícil de esa sacudida no es lo que perdemos hacia afuera, sino lo que se remueve por dentro. Es decir, cuando la vida nos agita con fuerza, inevitablemente salen a la superficie las raíces que estaban podridas, salen a la luz esas heridas ocultas, esos dolores que habíamos enterrado en el fondo del alma y que jurábamos que ya no existían. Y de esto quiero conversar hoy, de lo que pasa cuando una persona se da cuenta de que está demasiado rota, de cómo esa poda llegó tan profundo que expuso las grietas más oscuras. Y es que suele suceder que en ocasiones llegan a presentarse ciertas circunstancias que nos invita a enfrentarnos con miedo y heridas, de lo cuales no somos del todo conscientes o que no nos sentimos preparados para hacerlo porque implica un trabajo profundo de realización, junto con realizar acciones concretas para sanar y actuar con esa asertividad que se requiere y que Dios desea en nuestra vida. Sin embargo, llega a ser difícil porque, digámoslo así, vivimos con muchos pequeños enemigos dentro de nosotros. Y
Cuando se unen, llegan a convertirse en un enemigo gigante que nos vence de inmediato y tiene sus razones para hacerlo, pues la mayoría de las veces no contamos con las herramientas para hacerle frente. Y aquí está la clave. No es que estemos demasiado rotos, es que a veces posponemos sanar porque nos da miedo descubrir quiénes somos sin ese dolor. Tememos soltar esas armaduras que, aunque pesadas y oxidadas, nos han protegido durante años. Sanar da miedo porque nos obliga a asumir la responsabilidad de nuestra propia reconstrucción, a mirar de frente a esos pequeños enemigos internos como la culpa, el autosabotaje, el orgullo, y desarmarlos uno a uno. Da miedo admitir que para actuar con la asertividad que Dios desea en nuestra vida, primero debemos rendirnos ante nuestra propia fragilidad. Y se hace más duro afrontar esa fragilidad porque el mundo exterior nos ha dicho y nos ha enseñado que ser frágil es haber perdido, es fracasar o ser un humano poco funcional. Y por supuesto que el mundo se equivoca, pues ser frágil significa ser profundamente sensible, capaz de conmoverse, de sentir el dolor propio y ajeno con intensidad, por lo que se entiende que viene siendo la puerta de entrada a la empatía, al amor genuino y a la honestidad. Podemos decir que reconocerse como una persona frágil es aceptar que somos vulnerables. Por tanto, estar demasiado rota o roto no es el final de la historia, de hecho, es el punto de quiebre necesario para respirar con libertad. Y aunque verse rota asusta, pues viene siendo un proceso vital para que todas esas heridas ocultas finalmente respiren, reciban luz y por primera vez puedan empezar a sanar. Y esta semana lo aprendí. Estar rota llega a ser un lujo para sanar. Este punto de quiebre, aunque aterrador, le permite al alma respirar y liberar todo lo que se ha guardado por años. Por eso quiero abrir un pequeño paréntesis e invitar a quienes escuchan sobre buscar una red de apoyo si existe una herida profunda que le esté causando miedo, pánico o muchas veces preocupaciones, como me ha pasado a mí. Esta semana me enfrenté a mis mayores heridas, el rechazo y el abandono. Al mismo tiempo, los 7 días a la semana, casi todas las horas del día. Para mí fue estar en medio de un campo de batalla. Pero cuando alcé la mirada al cielo, directo al reino de Dios, el miedo no dejó de existir, pero en mi interior se encontró la certeza de que Dios me había mandado estas pruebas porque Él necesitaba que finalmente fuese libre de estas heridas que me seguían constantemente. Y esto es lo hermoso de caminar con Dios. Él no solo nos sacude para sacarnos de nuestra zona de confort, sino que también nos riega, nos da las herramientas para salir de allí con mejor cara. Y es que mientras el bombardeo de pensamientos se intensificaba en mi interior, Dios aparecía en videos diciendo, luego de esto serás libre, resiste un poco más, o no olvides todo lo que has sanado, no le creas a estos pensamientos, no son reales. Y no solo me animó, sino que actuó a través de personas quienes me dieron recursos, apoyo y herramientas para poder expresar este dolor. Y luego, y esto creo que fue lo más impactante, Dios me abrazó con su palabra. Y es que todo este proceso ha sido tan abrumador como enriquecedor, porque en medio de esa batalla, leer Éxodo 33, versículo del 1 al 6, apareció como el mensaje clave para afrontarla. Y la parte más relevante de todo este pasaje, quiero acotar, fue cuando el pueblo de Israel dejó de usar sus joyas. Para entender por qué este pueblo se quitó las joyas en este pasaje, hay que mirar el contexto en general. Ya sabemos que el pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser conducido a la tierra prometida. Pero en el transcurso ellos cometieron algunas faltas, podemos decirlo así. El que más se destaca fue construir y adorar al becerro de oro, el cual fue hecho fundiendo las joyas y las riquezas que los egipcios le habían dado cuando ellos salieron de la esclavitud. Y aquí está la clave, pues estas joyas representaban su pasado en Egipto, su vanidad y la raíz de su idolatría. Por eso Dios les pide que se las quiten porque no pueden presentarse ante Él
buscando restauración mientras siguen cargando y exhibiendo aquello que les hizo caer en primer lugar. Y esto fue lo que Dios me dijo a mí. Ahora no puedo llevarte a lo que te prometo si sigues cargando con estas heridas, que no solo duelen, sino que determinan tu comportamiento. Porque cuando algo sucede, dejas que tu valor se defina por lo exterior. Y yo necesito que tu valor se defina por mí, que dependa de mí. Y no lo sé, no tengo palabras para describir lo que se sintieron esas palabras, porque en sí fueron las que me extrajeron del dolor que estuve sintiendo durante estos 7 días. Y verlo ahora con más tranquilidad me permite admitir que Dios tenía la razón, y es que Dios siempre tiene la razón. Muchas veces queremos ir a lugares nuevos, hacer nuevos proyectos, crecer, elevarnos de etapa, pero quiénes somos y las herramientas que tenemos no son suficientes para tener lo que caracteriza ese nuevo lugar o etapa. Y sé que con entender estas heridas, no solo Dios me indica el camino de su promesa, sino también lo que debo hacer mientras se avanza. Primero, observar y analizar qué áreas de mi vida, de nuestra vida, deben ser examinadas. ¿Dónde están esos aspectos en los que no somos tan buenos o donde no nos sentimos bien? Y lo que podemos hacer es construir mapas de autoconocimiento que estén basados en todas las áreas de la vida, ya sea la mental, la espiritual, lo social, la salud, lo profesional, lo financiero, y desglosarlas con humildad sin ocultar ni mentir. Este recurso a mí me ayudó esta semana como la herramienta clave para organizar toda mi vida, pero también para observarme. Y segundo, una vez que se tiene este mapa en nuestras manos, hacer lo mejor que podamos para potenciar cada una de ellas. Si, por ejemplo, admitimos que tenemos un diálogo interno negativo o que tenemos baja autoestima, lo recomendable es buscar ayuda profesional porque ellos poseen las herramientas para nosotros así accionar de una manera asertiva. Y es importante entender que buscar ayuda o una red de apoyo significa comprender que aunque el proceso de sanar es personal e íntimo, no fuimos diseñados para cargar el peso de un suelo agrietado a solas. Por tanto, una red de apoyo compuesta por profesionales de la salud, mentores espirituales, personas que nos aman de verdad, no viene a ser el trabajo por nosotros, sino a sostenernos el mapa mientras nosotros recuperamos las fuerzas. Son como esas estacas de madera que el jardinero coloca al lado de una planta que ha sido fuertemente sacudida por la tormenta. No cambia la naturaleza de la planta, pero le ofrecen un soporte firme para que no se doble contra el suelo mientras sus raíces vuelven a fortalecerse. Y es que al final del día, admitir que necesitamos este soporte no nos hace menos valiosos, nos hace responsables de nuestro propio florecimiento. Quitarse las joyas de la autosuficiencia, abrir el mapa de nuestra vida y pedir ayuda es el verdadero acto de asertividad que Dios estaba esperando de mí y que está esperando de cada uno de nosotros. Hoy miro atrás a estos 7 días que se sintieron como un bombardeo y ya no veo destrucción, veo una poda divina. Entiendo que las heridas de rechazo y abandono que solían definir mi valor ante el mundo, hoy solo son tierra removida donde Dios está sembrando algo nuevo. No estoy defectuosa por haberme quebrado, estaba simplemente siendo preparada para una tierra más fértil. Así que si tú también te sientes en mitad de la tormenta, si sientes que la vida te ha despojado de tus certezas y te encuentras frente a tus grietas más oscuras, pues no le creas al miedo. No estás demasiado rota o roto, estás respirando, estás recibiendo luz, así que quítate los adornos de las apariencias, busca tu red de apoyo y confía en el jardinero porque la promesa sigue en pie. Y como lo dije anteriormente, aunque verse rota asusta, a veces es necesario que todo se quiebre para que esas heridas finalmente respiren y puedan empezar a sanar. Y Job nos lo recuerda en el capítulo 14, versículos del 7 al 9.
Cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se está pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua, reverdecerá, echará ramas como una planta tierna. Gracias por compartir este ratito conmigo y con él. Espero que Dios te acompañe esta semana tanto como me acompañó a mí para grabar estas palabras. Espero que te haya gustado y si es así me gustaría saberlo en los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.